saluda Héctor Murcia, gracias por estar con Voz de la Diáspora. Hoy tenemos una entrevista muy interesante con Celia Medrano. Ella es periodista especializada en Derechos Humanos y Educación por la Paz. Cuenta con estudios de posgrado en Administración Gerencial en el Instituto Especializado de Educación Superior para la Formación Diplomática de El Salvador. Ha sido cónsul general de El Salvador en Washington, Virginia y Maryland, en Estados Unidos. Celia, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, un saludo a todos ustedes, a todas ustedes. Me entero que son provenientes de diferentes puntos y me alegra mucho que la prensa, los comunicadores, las comunicadoras de la diáspora estén trabajando en iniciativas conjuntas. Buenas tardes a todos. Ha sido un placer, Celia, saludarla desde la ciudad de Los Ángeles, California, y un saludo a toda la audiencia que está pendiente de nuestras plataformas. Celia, entre nuestra entrevista está, ¿cuál es el sentimiento que le provoca ser una de las candidatas para ocupar la Secretaría Ejecutiva de la CIDH? Lo he planteado, no puede interpretarse de otra manera que un reconocimiento por parte de los comisionadas, las comisionadas de la CIDH a la defensa de los derechos humanos en una región muy golpeada y en riesgo como lo es Centroamérica. Es un reconocimiento a la labor de defensores y defensoras. Algunos han perdido la vida en esta labor durante años de conflictividad, confrontación armada, y ahora lo siguen en riesgo, siguen en condiciones de alto riesgo por desarrollar una labor de defensa de los derechos humanos. Me siento comprometida con esto porque es un compromiso saberse depositaria de un reconocimiento a toda la labor de organizaciones sociales, de académicos, de actores políticos que de diferentes maneras, con diferentes estilos, desde diferentes intensidades, trabajan por la garantía y la defensa de los derechos humanos en la región centroamericana. Claro que es un compromiso ser la única mujer centroamericana que está primero en el listado de de la primera preselección de 10 candidatos y candidatas hecha en el mes de enero, y ahora haber pasado al último nivel de preselección, que es el de los últimos, de las últimas 4 precandidatas y a un candidato proveniente de Chile. Todos tienen un perfil muy alto. Me siento también confiada de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos quedará en buenas manos, independientemente cuál de los 5 seamos electos. Celia, de ser elegida, ¿cuál sería el mayor desafío para trabajar en estos tiempos de gran peligro de la democracia del continente? Milagro, hay muchos desafíos. Si tuviese que escoger, sería uno, y es la regresividad con respecto a garantías democráticas que habíamos ganado y que las considerábamos ya ganadas, que nadie nos la iba a poder quitar. Me refiero al respeto de un juego político, normas de institucionalidad democrática básicas, y aunque estábamos conscientes, somos conscientes en la región que estábamos en condiciones aún de débiles democracias, había un entendido entre todos los actores sociales de respetar un mínimo básico que nos permitiera continuar en una ruta lenta pero segura hacia un Estado de Derecho y democracia plena. Esto se ha roto en prácticamente muy pocos años. No habíamos pensado que la región volvería a vivir un golpe de Estado militar, por ejemplo, que volviésemos a vivir fraudes electorales, que viésemos la criminalidad organizada no solo permeando instancias del Estado, sino garantizándose representación, cooptación de estructuras de poder formal estatales ya reflejadas en municipios, en
diputados, diputadas, el Parlamento, Cortes Supremas de Justicia y la misma Presidencia de la República, como ocurre, por ejemplo, en Honduras, que ya el presidente Juan Orlando Hernández, además de que su hermano ya ha sido procesado y condenado por delitos relacionados con corrupción y con narcotráfico, ahora él también va a ser objeto de un proceso de esa naturaleza en Estados Unidos. Entonces, estoy resumiéndolo en el sentido de que creímos que lo ganado ya nadie nos lo quitaba. No creímos que se nos pudiera despojar, arrancar las garantías democráticas que ya habíamos, según nosotros, superado. Y eso deja a una región muy vulnerable, me atrevería a hablar del continente realmente, y eso nos deja con muchas incertidumbres. Ver un asalto violento en el Capitolio de los Estados Unidos un poco antes de que asumiera una nueva gestión gubernamental, protagonizado, auspiciado, generado, provocado por mensajes de odio y basado en difusión de muchas mentiras, desde el expresidente estadounidense que se negaba a reconocer que había perdido en las mismas reglas democráticas que garantizaron que él fuese presidente durante 4 años en los Estados Unidos, nos deja muy preocupados a todos, puesto que estamos hablando de una democracia que creímos era un modelo democrático para el mundo entero. Entonces, estamos hablando de situaciones críticas en el continente y eso es un reto para cualquier instancia que sea monitoreadora, vigilante del cumplimiento y las garantías de derechos humanos en toda la región. Celia, usted acaba de mencionar algo muy importante, la situación crítica que vive el continente. ¿Cuándo podríamos contar con o que sea electo el nuevo secretario o secretaria de la comisión? No tengo idea. La reelección del actual secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estaba prevista para terminar de la elección de los últimos 5, listado al que pertenezco, este mismo mes de febrero. En un comunicado dado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se ha prorrogado esa fecha para el mes de mayo. ¿Qué esperaríamos en el mes de mayo que debió o estaba programado hacerse este mes de febrero? Una entrevista presencial con las 5 candidatas y el candidato del último listado de preselección. El mismo mes de mayo, los comisionados y las comisionadas tienen que elegir a una persona y esa persona tiene que ser ratificada también en el mes de mayo desde una atribución administrativa por parte del secretario general de la Organización de Estados Americanos, de tal manera que el 1 de junio ya debería estar asumiendo funciones en Washington quien hubiese resultado electo. En el caso específico de El Salvador, que está en una coyuntura muy delicada también, que la democracia se podría decir que está en juego, porque es importante que el país tenga una representación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es importante vernos como nación, como país. No es una representación del Estado de El Salvador, sino que el hecho de ser salvadoreña colocaría a El Salvador como por primera vez asumiendo una secretaría ejecutiva en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No obstante, no ha sido ni está contemplado que lo sea una representación estatal, mucho menos una representación de gobierno. No obstante, sí ha sido muy importante ver cómo muchos salvadoreños y salvadoreñas, que incluso trasciende fronteras, se sienten representados en esta postulación y en el se sienten reconocidos en que
se haya pasado a este nivel del proceso de selección, y yo he recibido apoyos y muchos salvadoreños y salvadoreños que sí lo consideran como una representación de país porque se sienten representados, representadas en que alguien ejerza un cargo de este nivel y con responsabilidades continentales. Sí creo que en términos generales, en caso de quedar, se consolidaría un reconocimiento a la importancia que El Salvador tiene desde una visión continental por parte de una instancia transnacional como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Celia, un poco saliendo de El Salvador, yéndonos al mundo entero, lo primero es saludarla en nombre de nuestros corresponsales salvadoreños en los 5 continentes, desde Canadá hasta Corea del Sur. Los salvadoreños emigramos mucho, pero también sacamos provecho de esa situación tan difícil que significa migrar. Así es que Voz de la Diáspora es precisamente un ejemplo de ello, de lo que se puede hacer de una situación difícil. Sacamos una agencia integrada por periodistas salvadoreños en todas partes del mundo, así es que la saludamos en nombre de ellos. Es interesante cuando uno ve su hoja de vida, Celia, porque usted, además de tener esta formación y experiencia en materia de derechos humanos, ha sido cónsul general de El Salvador, Washington, Maryland, Virginia, es decir, ha tenido esa experiencia en Estados Unidos. Estados Unidos acaba de pasar por una situación política importante. Podríamos llamar el retorno a la cordura, a la democracia. Esto de alguna manera pudiese ser un gran referente para esta América Latina golpeada, para esta América Latina que de repente no ha tenido opciones y ahora mismo está precisamente nuestra golpeada democracia tratando de salir adelante. ¿De qué manera podemos hacer a esos países tomar conciencia sobre el peligro en el que se encuentra precisamente eso, nuestro sistema democrático, nuestro respeto a los derechos humanos? ¿Cómo hacemos para que la gente no siga con esas posturas como zombies? Es decir, siguiendo tendencias, siguiendo personajes. Necesitamos pueblos pensantes. ¿Cómo se hace para regresar ahí, Celia? Adelante. En primer lugar, devuelvo el saludo a toda la diáspora de corresponsales salvadoreños en el mundo entero, en todos los continentes. Es un orgullo saber de que hay profesionales ejerciendo una labor independiente y profesional en todas partes del mundo. Estoy segura de que esta iniciativa representa de manera digna la carrera periodística, el ejercicio del periodismo. Con respecto a la experiencia en Washington, fue una experiencia muy fuerte, circunscrita principalmente, Milagro, a el relacionamiento comunitario y la prestación de servicios consulares para alrededor de 500,000 salvadoreñas y salvadoreñas que se encuentran en Virginia, Washington y Maryland. Es la segunda población más fuerte en Estados Unidos de salvadoreños. La primera es, por supuesto, Los Ángeles. Sin embargo, por estar situada en Washington, D.C., esta labor consular tuvo una fuerte carga diplomática y una fuerte carga de relacionamiento con otras representaciones consulares de todo el continente, además de una fuerte presencia mediática y comunitaria. Eso en su conjunto ha sido una experiencia muy fuerte que no la han tenido muchos cónsules en otros estados estadounidenses, porque Washington, D.C. concentra ese foco de atención en el mundo entero. Y El Salvador también es un país que ha sido importante y ha tenido mucha presencia como región centroamericana también en diferentes momentos en la historia del ejercicio de política internacional estadounidense. En ese marco, por ejemplo, estuve en el Departamento de Estado
cuando juramentó su puesto la ex embajadora Mari Carmen Aponte, y he tenido la posibilidad, el privilegio de estar muy cerca de diferentes autoridades estadounidenses que se mueven políticamente, diplomáticamente en Washington, D.C., además de estar cerca de salvadoreños que tienen responsabilidades políticas en Estados Unidos, como Walter Tejada, Ana Sol Gutiérrez, Víctor Ramírez, por mencionar algunos nombres. Creo que hay que diferenciar en el marco del respeto con el que debe de ser abordado esto, pero creo que los primeros que tienen que plantearse si Estados Unidos puede hacer una referencia para el continente en materia democrática es el mismo binomio Biden-Harris, ahora que el Partido Demócrata no solo vuelve a tener la presidencia en los Estados Unidos, sino que tiene concentrado el poder ahora en el Senado, en el Congreso. Estamos hablando de que ahora cae en el Partido Demócrata una fuerte responsabilidad que prioritariamente, es lo que yo he visto desde acá, está muy dedicado a dejar en claro que están rompiendo todos los antecedentes que ha dejado Donald Trump con respecto al tema migración, con respecto al tema de afrodescendientes y sus derechos, con respecto al tema de grupos LGTBIQ, el manejo de la economía y particularmente el manejo de la pandemia y sus consecuencias en Estados Unidos. Es lo primero que yo tendría que plantearme. Es el Partido Demócrata el que tiene que dejar claro que es capaz de hacer las cosas marcadamente diferentes, más allá del discurso que ya tenemos claro que la primera diferencia marcada que hemos visto entre ambos en esta gestión gubernamental y la dejada por Donald Trump es el cese de discursos de odio. Sin embargo, cuando empezamos a verlo geopolíticamente dentro de otros marcos, Rusia, China, la OTAN y otros países en América Latina como México, por ejemplo, empezamos a ver que el reto del binomio Biden-Harris es muy grande. Probablemente no estaremos como región en sus prioridades principales. Tienen primero que enmendar muchas cosas en casa, pero yo creo que no debemos de perder de vista que estamos hablando de un presidente que fue el vicepresidente del presidente que rompió récord en deportaciones de migrantes en la gestión previa a Donald Trump. Tampoco debemos de perder de vista que hay dentro del Partido Demócrata diferencias marcadas con respecto a los intereses que pueden representarse en Biden, no así las esperanzas que puede generar la vicepresidenta Kamala Harris. Creo que todos esos componentes tenemos que analizarlo y yo lo resumiría de una manera, yo diría que estamos celebrando que ya Donald Trump no está en la presidencia de los Estados Unidos, pero eso no necesariamente implicase ser ingenuos o tener sobre expectativas sobre qué esperar del vicepresidente de Barack Obama antes de que ganase la presidencia Donald Trump. Y ojo, hay un elemento que sí nos afecta como diáspora, hay un elemento que tenemos siempre que estar presente y es de que el hecho de que Donald Trump no sea presidente no quiere decir de que no se mueva todo un movimiento trumpista, lo llamaré de esa manera, aunque hay muchos más poderes detrás de un discurso de odio, de un cambio de formas de pensar que retornan a una visión muy cerrada en materia de derechos humanos que es reproducida por otros mandatarios como Bolsonaro en Brasil, por poner un ejemplo cercano, y probablemente también sea un pensamiento y estilo de gobernar replicado por el presidente Nayib Bukele en El Salvador. Celia, precisamente
hablando del escenario político de El Salvador, que es sumamente interesante para analistas a nivel internacional que siempre hablan precisamente de las extremas, de la polarización política en El Salvador, de que es difícil encontrar un término medio. Cuando uno sale, por ejemplo, del país, se da cuenta que es posible el equilibrio. Pero en El Salvador todavía, como salvadoreños, analizamos que no hemos llegado a esa fase. Hemos venido de extrema a extrema, de polarización, de ver a un pueblo en el centro, tornándose hacia una alternativa que probablemente no estamos viendo que sea la que mejor respuesta esté dando. En ese sentido, ¿qué esperaríamos de los resultados de las elecciones del próximo 28? ¿Qué nos están mostrando las encuestas? ¿Sigue la población inclinándose por tendencias dictatoriales, olvidándose que sus derechos humanos realmente están en peligro? ¿Qué es ahí lo medular del asunto? ¿Nos estamos olvidando realmente que hay una palabra mágica, una frase mágica, que es el respeto a los derechos humanos? ¿Le está olvidando el salvadoreño en este momento, Celia? Adelante. Hay diferentes maneras de tratar de responder esa pregunta, Milagro. En primer lugar, si uno analiza indicadores como el Latinobarómetro, por ejemplo, El Salvador está dentro de los países cuya población suele ser favorable a sacrificar algunas garantías democráticas y de derechos humanos en función de ganar en materia de regímenes que les garanticen o les prometan mayor estabilidad económica y no lidiar cotidianamente con el costo de la libertad. Ser libre requiere responsabilidades y hay que medirlo sobre la base de qué tanto estamos formados para lidiar con nuestras libertades. Y en ese marco también hay que analizar, yo se lo planteaba a dirigentes del partido FMLN y a dirigentes del partido Arena, que tuvieron unos 20 años de gobierno, otros 10 años de gobierno y no apostaron a la formación política de nuestra población. ¿Por qué no? Por la misma razón que esta gestión gubernamental tampoco lo está haciendo. Una población políticamente formada, una población educada, no es manipulable. No puede engañársele. Por supuesto, eso requiere a que asumamos la responsabilidad de ser libres. Desde esa situación, sí hay una tendencia al presidencialismo, hay una tendencia al caudillismo, hay una tendencia hacia la figura del líder, incluso desde una visión patriarcal, de que nos puede regañar, nos puede castigar porque nosotros no nos portamos bien. Lo vimos en las acciones de detenciones arbitrarias que se cometieron durante 4 meses de confinamiento domiciliario obligatorio, supuestamente para prevenir una propagación insostenible, inmanejable de la pandemia COVID-19. Entonces, allí es donde vemos simpatías hacia esto que las diferentes gestiones gubernamentales y los partidos políticos explotan sobre la base de potenciarse desde el desgaste y los errores cometidos por sus opositores. Creo que el fenómeno del apoyo popular al presidente Nayib Bukele en El Salvador debemos entenderlo por muchos factores, pero 3 de ellos. Uno es el tema del desgaste y la falta de oposición política. Ya no hay credibilidad en partidos políticos fuertes que ejercieron ya su labor no solo de gobierno, no solo han estado al frente del Poder Ejecutivo, han estado al frente de municipalidades, han estado al frente de fracciones muy fuertes en la Asamblea Legislativa y no pudieron cumplirle a la población sus expectativas y sobre todo desilusionaron a la población con respecto a sus expectativas. Esa debilidad se convierte en fortaleza para un nuevo gobernante, que hoy por hoy es Nayib Bukele, pero en la medida que la población vaya desencantándose
de un presidente que ha prometido pero que no cumple, una gestión gubernamental que habla de corruptos en gestiones anteriores, pero que está cometiendo graves hechos de corrupción actualmente, la población también cobrará esto en futuros desgastes, pero allí tenemos que tratar de ver a futuro y plantearnos, bien, entonces, ¿qué otro líder, qué otro caudillo, qué otra opción y promesa se le seguirá ofreciendo a los salvadoreños y a las salvadoreñas? Hay un factor que también es importante plantear en la fortaleza que implica para el actual partido político en el gobierno el desgaste y la falta de credibilidad de la oposición política, y es el tema de la Fuerza Armada y el tema de posibles pactos con grupos de crimen, de criminalidad organizada a cambio de votos, que no es algo nuevo, que se pudiera plantear a partir de muchas investigaciones independientes que nos está ocurriendo en el país, sino que también fueron pactos con grupos pandilleriles principalmente que controlan territorios en nuestras comunidades, hechos por el Partido Arena, por el partido FMLN, o al menos por fuertes dirigencias y liderazgos de estos dos partidos políticos. Creo que cuando tienes un actor como la Fuerza Armada y una Policía Nacional que ya perdió su naturaleza civil, y hay un negacionismo histórico a lo que nos ha costado tener lo poco que ya teníamos, se combinan esos factores y hay dos decisiones en nuestra población actualmente, desengañada una y otra vez: huir, irse. Ni siquiera en la pandemia, ni siquiera con el cierre de fronteras por COVID-19 y con una gestión gubernamental altamente anti-inmigrante y represiva, como lo fue Donald Trump, y el muro y la presencia militar en la frontera sur con Estados Unidos, ni siquiera en ese contexto frenó la cantidad de salvadoreños y de centroamericanos tratando de llegar a Estados Unidos. Y la otra es callarse. El miedo, permanecer en miedo en comunidades controladas por criminalidad organizada, que la población se da cuenta que tiene vínculos muy cercanos con estructuras estatales, reflejadas en gobierno, reflejadas en cuerpos militares y policiales. Creo que algo que tenemos que temerle para el 28 de febrero es la instrumentalización de la Fuerza Armada sobre la base de lealtades a un presidente y no la lealtad constitucional que se le debe a la nación. Y tenemos un ministro de Defensa que claramente dice en una comisión que ventila a partir de una iniciativa del Poder Ejecutivo una reforma constitucional, que plantea de que debería de dársele atribuciones de participación política a las Fuerzas Armadas. Desde 1931 sabemos lo que significa una Fuerza Armada beligerante. Venimos desde el golpe de Estado de 1931 con una secuela de dictaduras militares que terminaron en 1979, pero que abrieron el paso a una confrontación armada de 12 años. Precisamente los acuerdos de paz por eso blindaban a la Fuerza Armada contra la participación política. Es una Fuerza Armada constitucionalmente llamada a no ser deliberativa, y sin embargo ahora tienes un ministro de Defensa que fue de los protagonistas de algo no visto tampoco en la historia de El Salvador, como la coacción política a diputados y diputadas a través de la presencia militar en la Asamblea Legislativa el 9 de febrero del año pasado. Ese punto sí es el de mayor preocupación. Consecuencias de eso, junto con el crecimiento de la crisis económica post efectos de COVID, pero también post efectos de un endeudamiento
muy fuerte y el uso de recursos destinados principalmente para hacer del gobierno una estructura partidaria. Nuevas Ideas no era un partido político con base territorial y con estructura partidaria. Han convertido al gobierno en esa estructura territorial y partidaria. Y eso tiene costos económicos altísimos que vienen de los impuestos que da toda la población, el desvío de ayudas internacionales y la utilización de las mismas siempre condicionadas a la instrumentalización proselitista de estas ayudas, de esta cooperación, y por lo tanto insostenible. Tarde o temprano el dinero se acaba y al no generar más condiciones, esto implicará una caída de empleos que ya más del 60% están en el sector informal e implicará también una restricción de opciones económicas demasiado fuerte que provocará el aumento de la migración forzada, que no se detuvo, repito, ni siquiera en periodos más álgidos de pandemia y cuarentena domiciliaria y cierre de fronteras. Celia Medrano, le deseamos lo mejor para esa secretaría de la CIDH y por supuesto agradecerle por su tiempo. Por mi parte, yo me despido desde aquí, desde Ciudad de Panamá, y le doy la palabra a nuestra colega Milagro Orellana, que está en Los Ángeles, California, y también a Héctor Murcia, que nos acompaña desde Barcelona, España, para que ellos también puedan despedirse de usted. Pero muchísimas gracias. Celia, un abrazo desde Ciudad de Panamá. Adelante, Milagro. Regreso el abrazo, Milagro. Gracias, Celia. Viendo todo esto bajo este contexto, yo solo tenía una pregunta más. ¿Cómo evalúa usted la situación del ejercicio periodístico en el continente, específicamente en El Salvador, viendo todo este panorama que se ve? Está en la mira, Milagro. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos precisamente ha dado medidas cautelares en favor del equipo de trabajo del Faro, periódico digital alternativo, y esas medidas cautelares, si bien están circunscritas específicamente a los integrantes del equipo del Faro, deben de ser entendidas también como una medida que alcanza la labor del periodismo independiente. Pero estamos en un escenario donde periodistas, y particularmente, Milagro, mujeres periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos están en la primera línea de ataque por parte de cualquier gobierno o instancia estatal de corte autoritaria y autocrático. ¿Por qué? Porque son los que dan la otra cara de la moneda. Y cuando quieres concentrar poder, quieres manejar únicamente una verdad, que es la información oficial, porque cuando se demuestra que esa verdad es una mentira, las personas empiezan a pensar, a razonar, a darse cuenta que se les está mintiendo. Y sobre esa base, en este momento que le urge a los sectores que controlan la actual gestión gubernamental, trabajar muy rápido para que dentro de pocos días puedan lograr el objetivo de controlar la Asamblea Legislativa. Y al controlar la Asamblea Legislativa, el Parlamento, inmediatamente eso cae en cascada para el control de funcionarios, de la elección de funcionarios de segundo grado, principalmente los más próximos, Corte Suprema de Justicia y Consejo Nacional de la Judicatura. Pero cae sobre la elección del Ombudsman, cae sobre la elección de Fiscal General de la República, el Ministerio Público en su conjunto, Corte de Cuentas, y en el marco de un intento de cambiar las reglas constitucionales del juego para adaptar esas reglas a lo que se quiere. De tal manera que con esa velocidad es a mi juicio, con una finalidad muy clara de concentrar poder total, y cuando las personas empiezan a darse cuenta que se están cometiendo las mismas acciones o quizás peor que les hicieron desilusionarse, frustrarse, cobrar factura a políticos que les engañaron y les mintieron, cuando se den cuenta que esto es una situación similar, probablemente estemos ya tarde, de tal manera que el control de poder sea tal que ya no sea relevante
si tienes y cuentas con apoyo popular o no. Situaciones similares a Nicaragua, por ejemplo. No es relevante si el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo es impopular. El nivel de control de poder es tal que ni siquiera la cooperación y actores internacionales pueden ser contundentes con respecto a este fenómeno. Creo de que por eso hay tanta prisa de atacar a cualquier actor que pudiera generar o favorecer contrapesos y afectar la meta de tener control total para que no haya oposición a una serie de acciones futuras. Muchísimas gracias, Celia. Le agradezco su participación. Sabemos que está bastante ocupada. De mi parte, desde la ciudad de Los Ángeles, le deseo la mejor de las suertes y sé que nuestra representación de El Salvador bajo usted estará en buenas manos. Darle las gracias por acompañarnos en este espacio de entrevista. Mucho gusto, Milagro, y gracias por sus palabras. Bueno, por mi parte agradecerle por su tiempo también y pues un saludo desde Barcelona. Esperamos que no sea la última vez que podamos conversar con usted. Muchas gracias. Yo también, Héctor, espero que no sea la última ocasión e independientemente se llegue a la Secretaría Ejecutiva de la CIDH o no, seguiré siendo una defensora de derechos humanos en la región y estaré haciendo lo mismo que me ha caracterizado toda la vida. A la orden para ustedes y tengan una muy buena jornada en el resto del día. Gracias. Adiós. Adiós.